Bienvenidos a la Escuela de Formación Familiar Santos Cecilia y San Luis, sede Bogotá, e iniciemos con la oración para el estudio de Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Cecilia y San Luis Martán, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos, de nuevo. Bienvenidos a estas charlas, a este curso, a esta escuela de familia, de formación familiar. Bueno, la idea es que en esta charla pues vayamos viendo algunas cosas que se relacionan con la doctrina católica y otras que se relacionan con la formación de los hijos. La escuela de formación se llama Santos Cecilia y San Luis Martán porque no sé si ustedes saben quiénes son ellos, si alguna vez los habían escuchado nombrar. Son los padres Aquí de Santa anímense Teresita. Sí, di Margaret, Hola. por favor. Hola, ¿me escuchan? Los padres de Santa Hola, Teresita. Pocho, ¿qué más? Exacto, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, así es. Por eso, en la imagen que ustedes observan en la parte derecha de la diapositiva, es como una representación de San Luis y Santa Cecilia con sus hijas. De hecho, la que tiene como mayor luz en la pintura es la que está sentada o arrodillada en el regazo de Santa Cecilia. Y es la niña que más adelante conoceremos como Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, como santos patronos, escogimos a estos dos santos, a estos esposos virtuosos. Entonces, bueno, ya les había dicho que la idea es ver cosas de doctrina y cosas de formación de los hijos. Entonces, esto es una charlita de aproximadamente 1 hora. Voy a tratar de no ser pesado, porque hasta ahora yo me imagino que deben estar cansados o algunos deben estar viajando o, bueno, deben estar compartiendo en familia. Entonces, como las vísperas del domingo, día en que debemos santificar las fiestas, pues vamos a hacer una charlita sobre los mandamientos. Entonces, bueno, vamos a empezar con los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios podemos decir que son 10. ¿Y por qué decimos que son 10? ¿Alguno sabe? Anímense a hablar. Por el decálogo que escribió Moisés. Moisés escribió el decálogo. Sí, no sé. O el Pentateuco. Espera, ya me confundí. Porque son el mandato de Dios que le entregó a Moisés en las tablas de la ley. Exacto, entonces acordémonos de esa historia que casi siempre vemos en Semana Santa, cuando Moisés sube al monte Sinaí y allá en el monte Sinaí Dios
le da a Moisés, Dios mismo escribe en 2 tablas. En una tabla escribe 3 mandamientos y en la otra tabla escribe 7 mandamientos. Dios mismo es el que imprime, el que talla esas palabras en esas 2 tablas. Cuando Moisés baja del monte Sinaí con estas 2 tablas y se las presenta al pueblo judío, diciendo que ese es el mandato de Dios, esos 10 mandamientos, o decálogo, como la palabra latina y griega lo diría. Entonces, ¿ustedes se han preguntado por qué en una tabla hay 3 y por qué en otra tabla hay 7? Pues yo pienso que será por la Trinidad y los 7 por la perfección del número. Los 3 primeros tienen como objeto a Dios y los otros 7 como objeto al prójimo. Sí. Don José Miguel iba a decir algo, ¿no? Ah, bueno, listo. Iba a decir que los 3 son especial junto a Dios, de nuestra relación con Dios y los otros en la relación entre nosotros los hombres, con el prójimo, ¿no? Bueno, efectivamente han dado la respuesta, pero entonces tengan en cuenta que las 2 tablas hacen referencia a Dios, las 2 tienen como objeto a Dios. La diferencia es que la primera tabla que tiene los 3 mandamientos se relacionan directamente con Dios. En cambio, los otros 7 mandamientos que aparecen desde el 4º hasta el 10º hacen referencia a Dios, pero a través del prójimo, ¿sí? Las 2 hacen referencia a Dios, pero unos directamente y otros en relación con el prójimo. Muy bien. Entonces, decimos que efectivamente son 10 porque Dios de esa forma se los dio a Moisés, ¿sí? Entonces, en el texto de las tablas se ve que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. En el Nuevo Testamento es cuando nuestro Señor Jesucristo dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. He ahí el resumen de la perfección. Bueno, eso lo dice nuestro Señor. Pero antes de que nuestro Señor se encarnara, como estaba escrito en las tablas, era amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar a padre y madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no hurtar. Octavo, no levantar falso testimonio ni mentir. Noveno, no desear la mujer del prójimo. Y décimo, no codiciar los bienes ajenos. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Aquí les presento un cuadro sinóptico de lo que vamos a ver en el primer mandamiento. Hoy solamente vamos a hablar de lo que compete al punto 1, que dice acerca de la virtud de religión. Y los numerales 1, 2 y 3, el culto y sus especies, el culto a Dios y el culto a los santos. Dentro de 8 días veremos los pecados contra la religión, porque este ya es un tema muy extenso. Hay unos que son por superstición, o sea, por exceso, y otros por irreligiosidad, por defecto. ¿Por qué está esta distinción? Aristóteles, el gran Aristóteles, el filósofo griego que sucedió a Platón y que a su vez fue el que sintetizó el pensamiento griego, desde los presocráticos, pasando por los sofistas, Sócrates, y lo que Platón y él pues desarrollaron. Aristóteles, cuando habla de la virtud, él dice que in medio est virtus, o sea, en el medio está la virtud. Entonces, hagan de cuenta que es como si anduviésemos por una línea de cresta. A los que les gusta el montañismo y hacer caminatas ecológicas, recordarán que se dice línea de cresta a la línea superior que hay en una montaña. Entonces, cuando uno camina por la línea de cresta es muy delicado porque si uno se llega a resbalar se puede caer a un costado o a otro. Hay veces donde la línea de cresta está bien definida y uno puede caminar como por un sendero por encima de las montañas. Aristóteles, como persona que conocía
su ambiente, conocía la naturaleza, utiliza muchas figuras de la biología para hablar de la filosofía. Y en este caso él dice que in medio est virtus, porque en el medio es donde está la virtud. A veces por exceso se puede ir a un vicio o a veces por defecto. Entonces, por ejemplo, en este caso está en el centro la virtud de religión, pero cuando hay un exceso ya desmesurado o poco inteligente de la virtud de religión, se cae en la superstición. Entonces se termina haciendo un culto indebido a Dios, se termina adorando a la criatura y se termina en cosas graves como el espiritismo, la adivinación, cosas graves, la magia, el maleficio. Y cuando es por defecto, cuando no se tiene ni una pizca de sentimiento, ni una pizca de adhesión a la virtud de religión, entonces se cae en la irreligiosidad, ¿sí? Entonces se puede caer en la impiedad, en el sacrilegio. Entonces, esto funciona con todas las virtudes. Las virtudes tienen dos caras. Bueno, en realidad son tres. La virtud propia y cuando se peca por exceso o cuando se peca por defecto. Un ejemplo, cuando hablamos de la virtud de la humildad, ¿el defecto cuál sería? El defecto de la virtud de la humildad, ¿cuál sería? El orgullo, la vanagloria. El orgullo, así es. Cuando hablamos del exceso de la virtud de humildad, ¿en qué pecado se podría caer? Fanatismo. ¿En qué, perdón? En el fanatismo. El fanatismo hace referencias a la creencia, ¿sí? La virtud de la humildad hace referencia a lo que yo siento que soy en relación a Dios, ¿sí? De hecho, humildad viene de humus, de tierra, de estar como inclinado hacia Dios, ¿sí? Entonces, no, ahí no sería fanatismo. Ahí es una cosa que se llama la pusilanimidad, ¿sí? La virtud, el vicio por exceso de la humildad es la pusilanimidad. Entonces ya es caer en ese extremo de no, yo no puedo hacer nada, yo soy el peor de todos, yo la verdad es que no merezco ni la salvación. Entonces eso ya es irse al otro extremo, ¿sí? Eso es la pusilanimidad. Bueno, entonces en relación a los mandamientos de la ley de Dios, esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces vamos a ver, es la parte primera, sobre la virtud de la religión. Entonces, Dios grabó en nosotros, y esto es uno de los motivos por los cuales llamamos mandamientos a estos 10 preceptos, porque Dios los grabó en la conciencia de cada hombre, cualquier ser humano, aún sin conocer el decálogo, sabe que amar a Dios es bueno y sabe que es malo matar o robar. Acuérdense cuando Caín mata a Abel, ¿sí? Caín con la quijada de un burro le golpea la cabeza y le quita la vida. Hasta ese momento nadie conocía qué era la muerte. Y aún así, Caín sale huyendo. Y después de huir, Dios le pregunta que si él sabe algo de su hermano Abel. Y él dice, ¿es que acaso quién soy yo? ¿Soy el guardián de mi hermano? Y con eso, Caín se va delatando de que él fue el que le quitó la vida a su hermano. Y es cuando Dios le dice, de tus manos se derramó la sangre que está clamando al cielo. ¿Sí? Entonces, también pensemos en los pueblos indígenas que aún sin conocer la revelación, sabían que matar era malo, ¿sí? Que robar era malo. Y acordémonos de los antiguos cuando hablaban del código Hammurabi, que en el código Hammurabi era como un código escrito en unos cilindros de barro y estaban escritas unas normas que se parecían al decálogo, ¿sí? Entonces tenían el que era prohibido matar, prohibido quitar los bienes de los demás. Muy interesante eso. Bueno,
El segundo motivo por el cual llamamos mandamientos a la ley de Dios es porque los promulgó solemnemente en el monte Sinaí cuando se los entregó a Moisés. Esto lo podemos leer en el libro del Éxodo, ¿sí? Esto no es algo que la iglesia se invente, ay, se me ocurrió, no. Es algo que está en la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo. Y Dios quiso revelarlo de modo solemne porque aunque los había grabado en la conciencia de cada hombre, o lo que nosotros también llamamos la ley natural, los errores y los vicios habían oscurecido mucho el conocimiento de esta ley, de esta ley divina. El tercer motivo por el cual llamamos mandamiento a la ley de Dios, a este decálogo, es porque Cristo los confirmó en la nueva ley y les conservó todo su valor. ¿Ustedes se acuerdan cuando nuestro Señor se encuentra al joven rico? Sí, señor. ¿De qué se trata esa historia o esa anécdota? Pues que el joven rico era, pues era justo, cumplidor de la ley, y que el caso fue que nuestro Señor le dijo que para, para, para que él consiguiera, pues, digamos, la salvación, tendría que dejar todo y seguirlo a él. Entonces ahí el joven se entristeció por esa razón, y que si ven que es tan difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Efectivamente está el aspecto cuando se acerca el joven rico y le pregunta a nuestro Señor que qué se necesita para alcanzar la vida eterna. Y nuestro Señor le responde, si quieres alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. Eso está en San Mateo, en el libro de San Mateo. Y más adelante, el muchacho le dice, bueno, pero ¿y qué debo hacer para ser perfecto? Y entonces nuestro Señor le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Prácticamente nuestro Señor le había hecho una declaración de vocación a este joven. Pero como efectivamente nuestro amigo que está escuchando la charla, no sé cómo es su nombre, dice que el joven se entristeció, ¿sí? Así dice la Sagrada Escritura. El joven se entristeció y abandonó a nuestro Señor. Ya la otra parte que es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja, que entre un rico en el reino de los cielos, es la parte que está cuando se habla de las bienaventuranzas, que justamente hace referencia a que el apego a las cosas de la tierra muchas veces no nos deja levantar la cabeza a Dios. Y por eso es que a veces sufrimos contrariedades en esta vida para recordarnos que estamos en un valle de lágrimas y que aquí no es nuestra patria, sino que nuestra patria está en el cielo. ¿Sí? Listo. Enseguida, Jesucristo perfeccionó esta ley en varios puntos. Por ejemplo, cuando extendió el amor del prójimo a los enemigos, cuando puso como base fundamental de ellos el amor de Dios y al prójimo. Y por eso, como les decía al inicio, compendió el decálogo en estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Esa frase está en San Lucas, ¿sí? Es distinto a lo que se dice en el Éxodo. Después, ¿hay alguna necesidad de obligación de guardarlos? Pues la guarda de los mandamientos es indispensable para salvarnos. El apóstol Santiago, en el segundo capítulo, dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Y por eso nosotros los católicos nos distinguimos de los protestantes en cuanto que nuestra fe es una fe que no solamente nos salva por creer, sino que debe ir acompañada de buenas obras. Jesucristo afirma que su observancia es necesaria para alcanzar la vida eterna.
Y la obligación de observar los mandamientos descansa en que, siendo Dios nuestro creador, debemos obedecerlo en lo que nos manda. Y esa obligación es tan estricta que basta quebrantar gravemente uno solo para hacerse reo de la condenación. Entonces, cuando nosotros nos confesamos, repasamos la materia grave, la plena advertencia y el pleno consentimiento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de materia grave, estamos haciendo referencia a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Plena advertencia y pleno consentimiento ya son aspectos que se relacionan con la voluntad, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, alguien podría decir, pero es que esos mandamientos son muy difíciles de cumplir, ¿sí? Porque esos mandamientos, no sé, Dios los promulgó para otro tipo de personas, otra sociedad, otra cultura. Pues bueno, la iglesia nos enseñó y nos sigue enseñando que los mandamientos se pueden observar con la gracia de Dios. Dios está listo a conceder la gracia a quien debidamente se la pide. Si a alguno se le hace imposible su cumplimiento, es porque ha abandonado la oración, los sacramentos y los demás auxilios que Dios proporciona para poderlos cumplir. Aquí acordémonos de eso que decía San Agustín, el gran San Agustín, que es, además de ser un gran santo, un psicólogo espectacular, y eso lo podemos leer en las confesiones de San Agustín. Y él dice una frase muy bonita, dice: Dios no manda cosas imposibles, sino que te avisa que cumplas con lo que puedas y pidas lo que no puedas y te dé la gracia para que puedas. En últimas, pedirle la gracia a Dios para cumplir las cosas, cumplir los mandamientos. Y la excelencia y la importancia del decálogo, pues de ahí se desprende que los mandamientos son leyes universales, perpetuas e inmutables, que convienen a todos los tiempos, pueblos y circunstancias. De hecho, estudiando la historia, estudiando los pueblos mesopotámicos, estudiando a Egipto, estudiando pues todas las culturas antiguas, descubrimos que los mandamientos de la ley de Dios están ahí, ¿sí? Y que han sido el fundamento de otras leyes, ¿sí? Existe la distinción entre ley eterna, la ley natural y la ley humana. Entonces, muchas de las leyes humanas se han fundado en la ley divina, en la ley eterna, que son los mandamientos. Y que la práctica de los mandamientos pues, es fundamental para la felicidad del hombre y la tranquilidad social. Si los hombres observásemos los mandamientos, el mundo marcharía admirablemente sin necesidad de cárceles ni de castigos. Bueno, ahora bien, entonces, entrando en materia, después de haber hecho esta introducción sobre lo que son los mandamientos de la ley de Dios, entonces recordemos que la religión nos ordena rendir a Dios el culto que le debemos como creador y ser supremo, y nos prohíbe lo que vaya contra ese culto. Aquí hay que distinguir las virtudes morales de las teologales, ¿sí? De hecho, la virtud de religión no es una virtud teologal, sino una virtud moral, porque no tiene por objeto al mismo Dios, sino al culto que le debemos, ¿sí? Y esta virtud pertenece a la justicia. Pregunta: ¿cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son las cardinales o las morales, que son lo mismo? Bueno, asistentes, auditorio, por favor. Prudencia, templanza, fortaleza. A ver, un momento. Estaba hablando José Miguel López. Justicia, templanza, prudencia Falta uno. y fortaleza. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Sí, así es. Ahora, ¿por qué unas se llaman teologales y por qué las otras se llaman cardinales o morales?
porque teologales quiere decir que hacen referencia directamente a Dios Sí. o las da Dios, depende de que Dios las dé. Que Dios las dé, no, que están dirigidas a Dios. Sí. Y las cardinales, ¿cuál es el objeto? Que están orientadas a como a la vida, a la forma de vivir, a la forma de hacer las cosas. Entonces, acuérdense que justamente hacen referencia es a los objetos de las virtudes distintos a Dios, ¿sí? Como lo dijeron antes, las virtudes teologales están dirigidas a Dios, la fe, la esperanza y la caridad, y por eso esas virtudes no tienen límite, ¿sí? Con esas virtudes uno no puede pecar por exceso, porque entre más ame uno a Dios, nunca va a caer uno en el exceso de amar a Dios. Y cuando uno cree en Dios, pues no va a tener exceso en creer en Dios. Y cuando uno espera en Dios, pues no va a tener ningún exceso en creer en Dios, ¿sí? A diferencia de las virtudes cardinales o morales, que esas hacen referencia es al comportamiento del ser humano por medio del cual nos dirigimos a Dios, ¿sí? Entonces sí, efectivamente ustedes lo han dicho de una forma distinta, pero sí, lo han dicho. Bueno, entonces, en cuanto al culto, es el honor que rendimos a un ser superior en testimonio de su excelencia. Y así nosotros no solo le rendimos culto a Dios, sino que nosotros le rendimos culto a los héroes de la patria, a hombres ilustres, ¿sí? Pero en estricto sentido, es el honor que tributamos a Dios por su excelencia infinita y a los santos por las relaciones que tienen con Dios. El culto se puede dividir de varias formas, en interno o externo, en público y privado, en latría o dulía y en absoluto o relativo. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuándo hablamos de culto interno y de culto externo? El culto interno sería, perdón, el culto externo es el que hace la Iglesia Católica. No sé, pienso, no ¿Y estoy muy segura. las iglesias protestantes harían un culto interno? No, también me imagino que es externo, pero no es, pues no es el legítimo, el verdadero. Pero me imagino que externo tiene que ver como las manifestaciones públicas de fe. Ah, bueno, eso es distinto. O sea, lo que has dicho al final ya cambia la idea inicial. Porque claro, cuando se habla de culto interno y culto externo, es cuando hablamos de la manifestación externa. Entonces, culto externo es cuando hacemos manifestaciones exteriores, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hacemos procesiones, cuando nos santiguamos, ¿sí? Cuando asistimos a la Santa Misa y nos ponemos de pie, de rodillas. En cambio, el culto interno es cuando lo hacemos con nuestras facultades interiores, con nuestro entendimiento y voluntad. Cuando estamos sentados, pero estamos por dentro meditando y pensando en la oración, ¿sí? Ese es el culto interno y la diferencia con el culto externo es la manifestación. El culto externo es necesario porque Dios es creador no solo del alma, sino también del cuerpo, y con ambos debemos reverenciarlo. Entonces, por eso es que es necesario. Por otro lado, en cuanto a la psicología del hombre, en su naturaleza está manifestar por actos exteriores sus sentimientos interiores. ¿Ustedes han escuchado ese dicho que dice, obras son amores y no buenas razones? Entre los seres humanos nos damos cuenta. Una persona puede decirle mucho a otro que lo quiere, que lo ama, pero resulta que si no lo manifiesta con sus actos, en realidad no lo está amando. Y lo mismo pasa con Dios. Yo puedo decir, ay, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero resulta que yo no hago nunca una manifestación externa de ese amor que yo tengo o ese culto que tengo por Dios. Entonces, no hace justicia a lo que se está diciendo. Entonces, por eso es necesario el culto externo. Muchas veces, y eso lo dicen los libros de espiritualidad, es que es necesaria la manifestación externa porque eso alimenta a la piedad interna, ¿sí?
es necesario llevarle flores a la Virgen, es necesario santiguarse, es necesario rezar el rosario, es necesario en diferentes momentos del día hacer jaculatorias, para que eso vaya fortaleciendo nuestra devoción interna, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el culto externo no puede ser útil sin el interno, porque podemos caer en el fariseísmo. Y es terrible que nuestro Señor nos diga, como dijo en algún momento a los fariseos, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre culto externo, culto interno y la necesidad del culto externo. Después, ahora sí, yo creo que Viviana se estaba refiriendo a esto, cuando hablamos la diferencia entre culto público y culto privado. El culto público es el que se rinde a Dios, pero en nombre de la iglesia, por una persona y de la forma determinada por la iglesia, ¿sí? Cuando falta alguna de esas cosas, el culto se vuelve privado, ¿sí? El culto público es lo que nosotros llamamos la liturgia o lo litúrgico, y es ese conjunto de ceremonias exteriores con los cuales adoramos a Dios y se hace acorde como la iglesia lo prescribe y se hace con un ministro de la iglesia, ¿sí? Con un sacerdote, una persona eclesiástica. Entonces, ¿me pueden dar ejemplos de algún acto público? ¿Los sacramentos serían? Los sacramentos. Sí, los sacramentos. ¿Qué otro? El principal, la Santa Misa. La Santa Las Misa por procesiones. excelencia. Sí. Las Rezar procesiones. el rosario en una procesión, ¿es un culto público? Sí, Claro. sí, totalmente. El Via Crucis, El Via Crucis también, ¿sí? las devociones y las fiestas patronales de los santos. Todo ese tipo. Pero ustedes no se han dado cuenta que muchas veces el rosario que se reza en las procesiones no lo dirigen los sacerdotes, sino a veces los fieles. Entonces, en este caso, ¿es un culto público o un culto privado? Bueno, aquí tengan en cuenta que no todo lo que se hace en público es un culto público, ¿sí? Recuerden las características. Para que sea un culto público, debe relacionarse con la liturgia, debe ser un acto litúrgico. ¿Y qué quiere decir acto litúrgico? Que es ese conjunto de actos externos, de ceremonias que la iglesia prescribe y que los hace una persona de la iglesia, un sacerdote, una persona eclesiástica, y los hace de la forma en que la iglesia lo determina, ¿sí? Eso es el culto público. Un rosario, cuando se sale en procesión a rezarlo, es una devoción de piedad en público, pero no es un culto público, ¿sí? Porque la iglesia no prescribe ni tiene un libro donde ella ordene la forma en que se tiene que hacer el Santo Rosario. Es una devoción excelente que la Virgen trajo y se la dio a Santo Domingo de Guzmán, pero no por eso es un ejercicio de culto público. Lo mismo el Santo Via Crucis. Por más que se ponga en la exposición de la reliquia de la Santa Cruz, no es un culto público. Entonces, ahora les hago una pregunta. Cuando se reza el... Dime, Vivi. O sea que en ese orden de ideas, los cultos públicos solamente serían la misa y los sacramentos. Ahora, bueno, yo voy a hacer una contrapregunta. Déjame terminar la pregunta. Cuando un sacerdote reza el breviario o el oficio divino, ¿es un culto público o es un culto privado? Público. Pero si el padre, por ejemplo, el padre Bernardo está ya escondido en la capilla, en la última banca. Pero si es... Bueno, no sé, yo no sé, pero de pronto por deducción pienso que como los padres son de la iglesia y representan a la iglesia, por ende puede ser un culto público, sus oraciones.
Así Pensaría es. yo que son universales, no sé. Exacto. No, ojo, no estoy hablando ni de universal ni de particular, estamos hablando de público y privado. Pero tú lo has dicho, tienes razón. O sea, tu deducción fue cierta. El sacerdote, cuando reza el breviario, cuando hace el oficio divino, está haciendo un culto público. ¿Por qué? Porque la iglesia lo manda a hacerlo y tiene un libro que se llama el breviario para seguir esas normas que la misma iglesia prescribe. Segundo, se hace en nombre de la iglesia y lo hace una persona determinada por la iglesia, o sea, el sacerdote. Es efectivamente. Así el sacerdote esté por allá escondido en el medio del bosque, rezando el breviario. Es un culto público. Y ustedes pueden pedirle a los padres que los encomienden en el rezo de su breviario. No solo en la Santa Misa. Bueno, la Santa Misa es lo principal, como dijo Alonso. Es el culto público por excelencia. Pero también está el oficio divino y ustedes pueden pedirle, nosotros podemos pedirle a los sacerdotes, y les tenemos ya mucha confianza, que recen por nosotros en su breviario. Entonces están haciendo una oración pública por nosotros. Entonces, el culto público es necesario porque, siendo la religión elemento esencial de la sociedad, debe haber en esta persona, especialmente las que se han designado para ello, el rendirle a Dios los homenajes que le son debidos. ¿Sí? Hay una distinción, y es que el culto público a veces se le llama social cuando el gobierno oficialmente toma parte en él. ¿Sí? Eso se veía, por ejemplo, en la misa de Acción de Gracias del 1 de enero, cuando se rezaba el Te Deum en la catedral primada de los diferentes países, no solo aquí en Colombia, sino en muchos países de habla hispana y de herencia católica y de herencia española. Bueno, también Brasil. Pero entonces ahí el gobierno hacía parte de ese culto. Entonces no solo se llamaba culto público, sino se llamaba culto social, ¿sí? Cuando el gobierno entraba a ser parte de eso. Lastimosamente después, bueno, separación de iglesia y Estado y todas esas cosas, pues llevaron a que ya simplemente se volvieran como cosas accesorias, las santas misas y estas devociones. Bueno, después viene otro punto importante que es el que nos va a servir para responderle a los protestantes. Cuando hablamos de la distinción del culto de latría, dulía e hiperdulía. ¿Alguien sabe qué es la latría? Son palabras griegas. Es el culto debido solamente a Dios. Así es. Muy bien. Es lo que hace referencia a la adoración. El culto que únicamente se le debe a Dios. ¿Por qué? Por su excelencia infinita y por su dominio supremo sobre todas las cosas. Después, cuando hablamos de dulía, ¿a qué hacemos referencia? El culto debido a la Santísima Virgen. La dulía. La dulía hace referencia a la veneración, ¿sí? Dulía en griego quiere decir veneración. Y es el culto que le rendimos a los santos en reconocimiento a esa excelencia que Dios les comunicó. Y a la que se está refiriendo Alonso es el culto de hiperdulía, ¿sí? O sea, de una especial veneración o por encima de la veneración. No llega a ser una latría, porque no es Dios, pero está por encima de la simple dulía. Y es el culto que le rendimos a María Santísima, en reconocimiento de su dignidad de Madre de Dios. Entre el culto de Dios, el de María Santísima y los santos hay estas diferencias. La primera, que a Dios se le adora y a los santos se los venera. La segunda, que a Dios se le rinde culto por su excelencia infinita. En cambio, a los santos se le rinde culto por esas gracias que recibieron de Dios, por esas gracias que ellos pidieron a Dios, por esas gracias que ellos les fueron aplicadas de Dios. Y lo tercero es que a Dios se le rinde culto como a dueño y señor. En cambio, a los santos se les rinde culto como simples intercesores ante él. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Latría, dulía e hiperdulía. Ay, es que ustedes los católicos adoran a la Virgen. A ver, súmese. Nosotros no adoramos a la Virgen. Nosotros la veneramos y la veneramos de una forma especial. ¿Sí?
Así como usted tiene a su mamá, tiene a su papá y usted les rinde un culto, usted guarda las fotos de ellos, cada vez que ve esas imágenes usted se emociona y le da nostalgia. Pues lo mismo a nosotros cuando vemos una imagen de la Virgen, la idea es elevar nuestra alma y agradecerle a Dios por haberle concedido esa gracia única a cualquier ser humano en la tierra, gracia única de ser la madre de Dios, que ni siquiera los ángeles, solo la Virgen María. Listo, después viene la diferencia entre culto absoluto y relativo, ¿sí? Entonces, esa pregunta que hace José Antonio es interesante y de hecho eso lo vamos a ver en el cuarto mandamiento, porque a nuestros papás, por ser esa representación de Dios en la tierra, les debemos un culto de veneración. Así nuestros papás no sean santos, pero por ser ellos los representantes de Dios sobre nosotros, les debemos el culto de veneración. Por eso la bendición de los papás es tan importante sobre los hijos, ¿sí? Es muy, 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 muy importante la bendición de los papás sobre los hijos. De hecho, los papás sobre los hijos son los únicos que pueden dar esas bendiciones, ¿sí? Ninguna otra persona, ni los abuelos, ni el tío, solo los papás son los únicos que pueden bendecir a los hijos. Bueno, también está el caso de los padrinos que pueden bendecir a los ahijados. Pero entonces, como José Antonio pregunta, ¿a nuestros padres les debemos un culto de ese orden? Sí, la respuesta es sí. Pero eso lo vamos a ampliar en el cuarto mandamiento. Después, cuando hablamos del culto absoluto y del culto relativo, se llama culto absoluto cuando se dirige directamente a la persona que se honra. Por ejemplo, cuando adoramos a Dios presente en la Eucaristía. Y relativo cuando honramos a la persona por medio de una representación. Esto es importante para responderle a los protestantes también en relación a las imágenes. Para nosotros católicos, nuestro Señor en la Sagrada Hostia está presente ¿de qué forma? ¿Real o imaginaria o solamente por extensión? Real. Real, está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está presente Dios nuestro Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del culto absoluto es cuando nos dirigimos directamente a Dios, cuando honramos a Dios presente en la Eucaristía. Pero cuando hablamos del culto relativo es cuando lo hacemos por medio de alguna otra cosa, por medio de una representación. Entonces, esto es lo que pasa con la reliquia de la Santa Cruz, o con la imagen de nuestro Señor caído de Monserrate, o la imagen del Niño Jesús del 20 de julio. El Niño Jesús del 20 de julio, la imagen de yeso, no es Dios, pero por medio de esa imagen, Dios concede milagros a las personas que lo piden, y es solamente gracias al culto relativo. Cuando nosotros nos acercamos al Santísimo Sacramento del altar y le pedimos a Dios, es un culto absoluto, porque estamos hablando directamente con Dios. Entonces, de estas consideraciones que hemos hecho, se desprende la inmensa diferencia que debe mediar entre el culto a la Divina Eucaristía y a las imágenes de los santos, ¿sí? En la Eucaristía nosotros honramos al mismo Dios encarnado y realmente presente. En cambio, en las imágenes, aún en las de nuestro Señor, hay una simple representación de la persona, ¿sí? En la Eucaristía está Dios con su ser supremo, creador y redentor del mundo, que si de verdad nosotros tuviéramos fe, cualquier cosa que le pidiéramos nos la concedería. En serio, es que así fuera una tontería que le pidiéramos, pero Él nos la va a conceder. Obvio, si está en relación con nuestra salvación. Pero como nosotros no tenemos esa fe o esa disposición de la devoción, pues por eso nos toca pedir y rezar mucho para que el buen Dios nos conceda las cosas. Pero Dios está ahí presente. Si nosotros siendo malos damos cosas buenas, ahora Dios, ¿cuántas cosas buenas no nos va a dar? ¿Sí? Entonces, en relación a esto del culto absoluto y relativo, a veces se llama mucho la atención a los fieles, y es que nosotros a veces
nos dejamos llevar por la impresión de ir a venerar una imagen que hacer la genuflexión frente al sagrario donde está realmente nuestro Señor. En la tradición normalmente no se da eso, pero a veces en los sitios de peregrinación sí. Entonces, hay que primero honrar al amo y después hay que acudir al siervo. Listo. En cuanto al culto a Dios. Una pregunta. Sí, por favor. pregunta. Mira, digamos que en el caso de que uno hable de este tema y digamos una persona protestante, una persona que no es católica, entonces no sé si uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la sustentación bíblica para esto? ¿Sí? Para hablar de dónde sacó la Iglesia Católica y nosotros de un culto absoluto y relativo. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que el culto absoluto se ve manifestado en la encarnación, que es cuando nuestro Señor Dios por medio de Jesucristo se hace presente y ya lo adoramos a Él en su persona, la persona de Cristo, y que de pronto el protestantismo y otras religiones adoran al Señor con un culto relativo, porque es como si se quedara en el Antiguo Testamento. Y cuando el Señor se manifiesta en la, ¿cómo se llamaba? En el tabernáculo que dio y que una manera que tenían los judíos de adorarlo, pero no era directamente como ahora cuando nuestro Señor se encarna. No sé. Sí. Bueno, entonces eso tiene una respuesta interesante. ¿Por qué? Porque desde el aspecto bíblico, acordémonos que creo que es en el mismo Éxodo, Dios prohíbe hacerse imágenes. Dios prohíbe hacerse imágenes que representen a Dios, ¿sí? Entonces uno dice, uy, nosotros hacemos imágenes que representan a Dios, o sea que los evangélicos tienen razón. Bueno, lo que nuestro Señor está prohibiendo ahí es la personificación de Dios en seres materiales, en seres brutos, porque por ejemplo, ¿a quién estaban adorando los judíos cuando bajó Moisés del monte Sinaí? ¿A quién, perdón? Al becerro. Al becerro de Al oro. becerro de oro. Al becerro de oro. Imagen que es bien curiosa porque en Estados Unidos, en el Wall Street, hay una imagen de un toro fornido que representa como al dinero, ¿no? Bien, bien interesante, el poder económico. Entonces, hay que responderle a los protestantes y hay muchas respuestas. Bueno, empecemos por orden. Primero, a los protestantes que atacan el culto a María y al de los santos diciendo que según la Escritura Cristo es el único mediador, luego no hay necesidad de otros mediadores, citan a San Pablo y dicen uno es Dios, uno el mediador entre Dios y los hombres. Hay que contestarles haciendo una distinción. La palabra mediador tiene doble sentido. Una significa el redentor. Y aquí solamente le conviene a Jesucristo, nuestro Señor, Dios, que nos redimió, ofreciendo sus propios méritos. Segundo, mediador también significa intercesor, ya en sentido amplio. Y en ese sentido, los santos son intercesores en cuanto ruegan a Dios por nosotros, no fundados en sus propios méritos, ¿sí? Como el mismo San Pablo dice, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ¿sí? Es en los méritos de Cristo. También los protestantes condenan el culto de los santos, de las imágenes y de las reliquias, hay diferentes motivos. Uno, porque ellos dicen que se opone al culto a Dios porque es una idolatría, ¿sí? Porque también Dios prohibió el culto a las imágenes, eso está en el Éxodo 20. Pero entonces, ¿qué le respondemos? El culto a los santos no se opone a Dios, sino que redunda en su honor. ¿Por qué? Porque cuando honramos a Dios, dador de los bienes, le estamos diciendo a los santos que ellos recibieron de buena fe y aplicaron en su vida todas estas gracias que Dios les dispensó. Cuando los protestantes nos dicen que el culto a los santos es una idolatría porque equivale a adorar un pedazo de palo o de lienzo, lo hacen con una ignorancia muy grave y a veces con malicia. Porque en efecto, nosotros los católicos distinguimos muy bien entre el culto de adoración que se debe a Dios y el de veneración que se debe a los santos.
También distinguimos entre el culto directo que se rinde a las personas y el culto indirecto que se da a su representación. Y es evidente que nosotros no le rendimos culto al pedazo de madera, de tela, sino a la persona que por medio de ellos se representa. Y ojo, el tercer argumento que podemos dar es que el decálogo solo prohíbe la idolatría, o sea, hacer imágenes con el fin de adorarlas. Hay gente que adora esto, los celulares. Hay gente que tiene la imagen de Gregorio Hernández y adora la imagen. Hay gente que tiene la escultura de la Pachamama y adora la imagen. Eso es idolatría, ¿sí? De hecho, en el Éxodo dice, no tallarás imágenes para adorarlas. Dios prohibió las imágenes al pueblo judío por ser un pueblo propenso a la idolatría. Pero acuérdense que después Dios manda hacer 2 querubines, 2 ángeles, en el arca de la alianza, que estuvieran dispuestos en las esquinas y mirando hacia el arca. Entonces, ¿no les parece contradictorio que Dios dijera en un lado que no se pueda adorar las imágenes y en otro que mande a hacer 2 ángeles? Bueno, Dios no se contradice. Aquí el problema es la interpretación. Dios está prohibiendo la idolatría, o sea, nosotros no podemos hacer un pedazo de madera, coger un cuarzo y ponerlo en la cruz de Caravaca y decir que ahí vamos a poner toda nuestra fe. O no podemos coger una estrella de 5 puntas diciendo que ahí va a estar nuestra salvación. No. Nosotros podemos hacer imágenes, pero en relación a las imágenes, adorar a Dios. El otro argumento, ¿se acuerdan del Vía Crucis cuando nuestro Señor es enjugado su rostro por el velo de la Verónica? Nuestro Señor, cuando imprime su rostro, su santa faz, está permitiendo que nosotros recordemos sus heridas de la pasión y muerte por medio de las imágenes. La sábana santa, que es un milagro patente, no solo porque después de 2000 años un pedazo de tela hecha con lino no se ha deshecho, sino porque la forma en que se impregnó la sangre y se estamparon las heridas de nuestro Señor es algo milagroso. ¿Sí? Entonces, creo que, no sé si respondí a tu pregunta, pero creo que me fui un poquito más allá. Sí. Bueno, digamos que sí. Listo. Entonces, después, en cuanto al culto a Dios... Sí, perdón. Me ha perdido el botón. Gracias. Bueno, no sé si quedó bien respuesta o hace falta o quedó alguna duda. Pues es mucho más amplia la explicación. Sí, yo lo que quería hacer era referencia a lo relativo y a lo absoluto, que lo absoluto es en todos los ejemplos que ya es del Nuevo Testamento, y lo relativo era en esa adoración que el Señor permitió por medio de que pusieran el arca de la alianza. Estaba yo pensando en el arca de la alianza. Ajá. Sí, de hecho estas distinciones las saco yo desde el Catecismo del Concilio de Trento y de algunas cosas o cursos que alguna vez escuché. Entonces son distinciones que la misma Iglesia va poniendo para que los católicos comprendamos mejor nuestra fe y para que sepamos responder a esas objeciones que nos ponen las personas que no saben y los que de mala fe a veces nos preguntan. Bueno, ahora pasemos en cuanto a los actos de culto a Dios. Entonces, hay unos actos que son interiores y son la oración y la devoción. En cambio, hay unos exteriores que son 3: la adoración, el sacrificio y la oblación. El voto y el juramento, que pertenecen al segundo mandamiento, también son actos exteriores, ¿sí? Pero de ellos vamos a hablar, yo creo que en dos clases, en 2 charlas, perdón, cuando hablemos del segundo mandamiento. Pregunta: nosotros hablamos mucho de devoción, ¿pero qué es la devoción? ¿Será creer en Dios? Como Creer en Dios. un sentimiento de, no sé, como de admiración, de amor, de respeto, no sé cómo expresarlo. Sentimiento de amor y respeto. ¿Qué más puede ser la devoción?
¿Un acto de piedad que se expresa por amor a Dios o en nombre de Dios? Bien, entre todos dieron algunas puntadas. Sí, efectivamente se relaciona con el amor a Dios y al servicio de Dios. Efectivamente es un acto, sí, es un acto. Puede manifestarse con un sentimiento o con comportamientos externos o internos. Pero entonces, ¿cómo definimos a la devoción? Es una prontitud y generosidad de ánimo, ¿sí? Entonces aquí incluimos todo lo que se refiere al sentimiento y en todo lo que se refiere al servicio de Dios. Entonces aquí incluimos el amor a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios. Eso es la devoción, ¿sí? Y la devoción, a veces los padres que saben de espiritualidad dicen que es como un perfume. Es un perfume que uno debe mantener cerrado y por eso es que en la oración nosotros cerramos los ojos, ponemos actitud de piedad, porque como los buenos perfumes se guardan en frascos pequeños y solamente se destapan a la hora de aplicarse, si nosotros dejamos un perfume abierto, se evapora y se acaba pronto. Entonces lo mismo pasa con la devoción. Por eso es que se recomienda tener como una vida bastante recogida para conservar la devoción. Ojo, eso sin afectar los deberes de esposos, ¿no? O los deberes con la familia, porque eso ya zapatero a su zapato. Hay una devoción que le corresponde a los esposos y otro tipo de devoción la que le corresponde a los religiosos, ¿sí? Pero en últimas, lo que sí debe caracterizarse es el amor y el servicio a Dios. Listo, después viene la adoración, es el culto que rendimos a Dios, ya lo hemos dicho, por su excelencia infinita y su supremo dominio sobre las criaturas, ¿sí? La oblación es el ofrecimiento que hacemos los fieles a Dios de lo necesario para su culto y sustentación de los sagrados ministros. Entonces aquí dentro de la oblación está el tema de la limosna, del óbolo de San Pedro, está el tema del diezmo, ¿sí? Son tres cosas muy distintas. Una cosa es dar limosna, otra cosa muy distinta es dar el diezmo, que es dar el 10% de lo que uno se gana al año, y ofreciendo eso para la propagación de la fe, por los seminarios, por alguna obra en especial que la iglesia tenga, ¿sí? Y otra cosa es la limosna, que es la que uno da cada 8 días, no sé, monedas o billetes, ¿sí? Que no representan pues de pronto mucho. Y otra cosa es el óbolo de San Pedro, que es un tipo de colecta especial que se hace para las obras de la iglesia. En nuestro caso es la colecta que se hace el Domingo del Buen Pastor, cuando se recoge la plata para mandar a los seminarios. Listo. Entonces, después, ahora pasemos al culto a los santos. El culto a los santos, pues nosotros le rendimos el culto de dulía o de veneración y es un culto justo y saludable, ¿sí? La iglesia no lo prescribe como necesario y obligatorio, pero la iglesia lo recomienda como útil y provechoso, ¿sí? Entonces, es conveniente, no es necesario, es conveniente el culto a los santos. Y el culto es lógica consecuencia del dogma de la comunión de los santos. De hecho, eso lo estudiaremos en el credo cuando hablemos de la comunión de los santos y la relación que hay entre las tres iglesias, la iglesia celestial, la iglesia militante y la iglesia purgante. Y en efecto, si nos podemos comunicar con los bienaventurados del cielo, pues ¿por qué no honrarlos? ¿Por qué no invocar su patrocinio? ¿Sí? De hecho, aquí está el tema de las misas gregorianas, el ofrecerlas por las almas de las personas, para que cuando ellos lleguen al cielo pidan por nosotros, ¿sí? San Pablo, en la carta a los romanos, dice, ruegoos, hermanos, para que me ayudéis con vuestras oraciones. Le pide a los otros fieles. Y Santiago dice, orad los unos por los otros para que os salvéis, ¿sí? Después podríamos preguntarnos, ¿es lícito encomendarnos entre los fieles vivos? Sí, es lícito, pues de hecho lo hemos visto con San Pablo, y también es muy laudable encomendarnos a los bienaventurados.
Acordémonos del libro de Tobías. De hecho, ya que estamos en una charla con familias, es recomendable que se lean el libro de Tobías, que es muy bonito para las familias, para los esposos. San Rafael le dice a Tobías: cuando tú orabas con lágrimas y enterrabas a los muertos, yo ofrecí tu oración al Señor. Si el arcángel ofreció a Dios las oraciones de Tobías, ¿por qué nosotros no podremos pedirles a los santos que les ofrezcan las nuestras? ¿Sí? Entonces, se ve claramente que la condenación del culto a los santos que hacen los protestantes no está de acuerdo con el dogma de la comunión de los santos ni con la Sagrada Escritura. Y para finalizar esta parte, el culto a María Santísima, pues es el culto que rendimos de hiperdulía o especial veneración. ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué le rendimos ese culto especial a la Virgen? Hola. Creo que si están hablando tienen el micrófono apagado. Por ser la mamá de Dios, ¿no? Exacto, como dice Andrés Triana y como dijo Viviana, es por ser la madre de Dios, ¿sí? Es la única criatura que se elevó por encima de todas las criaturas. No se le puede rendir un culto de adoración porque no es Dios, pero se la debe honrar más que a las otras criaturas. Y el fundamento es el título de ser madre de Dios. Hay un libro exquisito, espectacular. Es un libro de teología y la subrama es la Mariología, de un autor francés que se llama Garrigou-Lagrange. A mí me encanta todo lo que escribe Garrigou-Lagrange. Es un hombre, es un genio. Y el libro se llama La Madre del Salvador. Es un libro cortito, de unas 200 páginas. Y en ese libro Garrigou-Lagrange lo que hace es explicar un tema que es muy denso dentro de la Mariología, y es los títulos de la Madre de Dios por los cuales tienen las prerrogativas o los dogmas que se desprenden de ella. Y al final del libro hay un aspecto muy bonito, como de unas 10 páginas, y es acerca de San José, de la excelencia de San José por ser el padre putativo de nuestro Señor. Pero bueno, aquí es la cuña para que se animen a leer el libro de Garrigou-Lagrange. Entonces, el título de Madre de Dios, los privilegios eminentes, sus virtudes, sus oficios de madre medianera, es lo que la hacen distinta a los demás hombres. Y la intercesión de María, según el sentir de los santos y doctores de la Iglesia, es que es moralmente necesaria para salvarnos, pues ha sido voluntad de su divino Hijo que todas las gracias nos vengan por su conducto. San Bernardo decía que María es el cuello del cuerpo místico. Lo que está en la cabeza no pasa directamente al cuerpo, sino que pasa por medio del cuello. Y en ese cuerpo místico María vendría a ser el cuello. Después, creo que es el mismo San Bernardo que dice, Dios merece, ¿cómo es? Dios quiere, María merece y nosotros lo necesitamos. ¿Sí? Y un adagio popular aquí en Colombia, y es, quien no tiene a María por madre, tiene al demonio por padre. Entonces, es necesaria moralmente, y San Luis María Griñón de Montfort habla de que es un signo de predestinación para el cielo, la verdadera devoción a la Virgen María. Listo. Entonces, por hoy dejamos hasta acá en cuanto a la virtud de religión. ¿Listo? Entonces vimos el culto y sus especies, las clases de especies, el culto a Dios, la latría, el culto a los santos, la dulía, y en especial a la Virgen, el culto de hiperdulía. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Hola. No, Mauro, muchas gracias. No, señor. Bueno, ojalá haya quedado claro. Ahorita les hago un examen. No, mentira.
Pero no, esto es más que una cosa como cansona, es algo para que nos formemos, ¿sí? Puede ser que haya muchas cosas de mucha información, pero pues lo importante es que ustedes se queden con algo que les ayude para el alma, ¿sí? Porque en últimas Me esto parece súper práctico. sí Como lo es, explicaste, como explicaste los mandamientos, los entiendo no mejor así, como con los ejemplos. No es lo mismo leerlo en el libro de Rollo Marina, como tú lo explicas. Mil gracias. bueno, y sí, esa es la idea, que sea como justamente algo que se relacione con la pedagogía práctica. De hecho, más o menos así tendría que hacerse las clases, por ejemplo, a los jóvenes, sobre todo, donde además de que se les dé la teoría, se los ponga a pensar en el aspecto práctico, ¿sí? Entonces, la idea con esta charlita es eso, ¿sí? Mientras ustedes comen, mientras, no sé, están ahí reunidos en familia comiéndose una tortica, alguna vaina de estas, pueden ir escuchando la charla o mientras van manejando, no lo sé. Pero la idea es que sea algo que se relacione con la práctica y la vida familiar. Bueno, Profe, qué ¿alguna pena. otra Yo pregunta o comentario? Sí, yo tenía una pregunta, es que hubo un momento en que aquí no alcancé a escuchar porque teníamos que decirle una cosa a cada uno de los niños. Un momento en que decías que el culto externo o el culto interno, cuando estás hablando de eso, que el uno no suple algo así al otro, eh, porque yo he estado pensando sobre eso y quería me gustaría que me profundizaras un poco eso porque he visto que muchas veces sucede, y sobre todo cuando vamos a la misa tradicional, muchas veces está ese peligro como de caer en el fariseísmo, de dejar que como que el culto externo supla lo que a mí me hace falta en conversión y en santidad interior y en virtud, porque como que me apoyo en que ya como hago esto o lo otro, o asisto a tal parte, o hago tales prácticas, o sea, como que ese peligro pues lo tenemos mucho en grupos y en diferentes espiritualidades, como que nos apoyamos en que porque hacemos esto o lo otro, ya de pronto por eso estoy bien o puedo sentirme mejor que los demás o acallo mi conciencia y simplemente me quedo con esas prácticas externas. Entonces, esa parte, ¿por qué sucede? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí en el alma del ser humano que a veces digamos, nos entibiamos porque hacemos ese culto externo? Bien, esa pregunta es importantísima. De hecho, hay un libro que tengo por acá. De hecho, vamos a mirarlo. Es un libro que se llama El alma de todo apostolado. Sí, aquí está. Y a mí me ha preocupado mucho, profe, Es este libro, ¿sí? Es un libro de un sacerdote que se llamó Dom Chotat, ¿sí? Y este libro les recomiendo que se lo lean, porque no solo está dirigido a los religiosos, sino también a los fieles. Y lo que el señor López dijo es muy cierto. A veces nosotros en la tradición tenemos el riesgo de caer en un fariseísmo. ¿Por qué? Porque es que llegamos a un lugar donde sabemos que lo que nos dan es cierto, es verdadero. Y tras del hecho no solo es cierto y es verdadero, sino que es algo que solo nosotros tenemos. Entonces era algo que en algún momento un superior del seminario, La Reja, criticaba mucho y era que decía, los tradicionalistas somos santos. Y él decía que ese era un riesgo gravísimo porque justamente nuestro Señor dice, no es todo el que dice Señor, Señor va a alcanzar el reino de los cielos. ¿No? Y el problema es que nosotros gozamos de una liturgia maravillosa, nosotros gozamos de la Santa Misa que escuchaban los santos. Pero el problema es que caemos en lo que los romanos resumían en un dicho y es assueta vilescunt. Las cosas habituales pierden su valor. Nos acostumbramos a los tesoros, nos acostumbramos a tener la Santa Misa y justo cuando empieza la pandemia es que empezamos a sentir la necesidad de volver a ir a la Santa Misa.
pero pues no vamos todos los días porque otra vez volvemos a caer como en esa frialdad o tibieza. Bueno, no sé, cada uno juzgará en su alma. Y ojo, o sea, yo no soy el dechado en virtudes como para decir, ay, es que ustedes son miserables pecadores. No, yo creo que soy peor que todos. Pero justamente estas reflexiones, y como lo propone el señor López, es cierto. En ese punto estábamos hablando de que la devoción externa no puede existir sin la devoción interna. Y en este mundo moderno nosotros estamos muy propensos a eso. De hecho, el proyecto que ustedes en el que se embarcaron, en este gran proyecto de educar a sus hijos, en una escuela distinta a las que existen fuera de lo tradicional, lo hacen porque ustedes se dan cuenta de los riesgos que los jóvenes corren una vez salgan del colegio o aún dentro del mismo colegio. Porque uno como tradicionalista a veces vive como en una burbuja. Se acostumbra a ir a misa los domingos, pero entre semana uno ya no se comporta como tradicionalista, ¿sí? Y eso es grave, porque después las consecuencias se van a ver reflejadas en los hijos, en la misma vida de uno, ¿sí? Entonces, es necesario que si somos tradicionalistas en el exterior, también en el interior lo seamos. Y ojo, ni siquiera es el título de tradicionalistas, que seamos católicos de verdad. Por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo hoy, de ponernos a estudiar el catecismo y sacar 1 horita y media para hacerlo, ya con eso estamos empezando a combatir ese posible fariseísmo en el que podamos caer, ¿sí? Y es necesaria, es muy necesaria la vida interior, porque si no se cae en el activismo, y eso es lo que este libro critica, ¿sí? Este libro dice que la devoción, la vida interior, es la que alimenta las obras externas. ¿Por qué? Porque las obras externas, sin la piedad interior, son obras vacías. Y ahí es cuando el sacerdote o el fiel se termina convirtiendo, es como en una especie de gestor social, pero no está haciendo obras de apostolado. Porque hagan de cuenta que esa tierra que nosotros vamos arando se va nutriendo con la devoción, con esa agua de la oración que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Y es importante, de hecho la reflexión que pone don José Miguel cae como anillo al dedo, porque... Juan sí, Carlos. de hecho, ¿perdón? Juan Carlos. Don Juan Carlos, perdón, don Juan Carlos. Don Juan Carlos lo que dice es cierto. Carlos no más, profe, ni señor ni don Juan Carlos. Bueno, perdón, Juan Carlos. No, es cierto, y de hecho a mí me lleva también como a repensar muchas cosas, ¿sí? Porque es terrible, entre más conoce uno, más obligación hay de dar. Y por eso, con mucho cariño y afecto, accedí a las pretensiones de Ricardo y Viviana para hacer este tipo de charlas y en el horario que más les conviniera. Porque a veces uno cae en una frialdad y en una tibieza como frívola, ¿sí? Y eso no debe ser así. Bueno, normalmente los padres, y de hecho los sermones, que el sermón de hace 8 días del padre Bernardo, sí, hace 15 días, no recuerdo, que habló sobre el número de los escogidos. Este sermón es perfecto justo para esto que estamos hablando ahora. Después, el sermón que hizo el padre Pablo con respecto a las familias es también perfecto para lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Pero entonces, bueno, para completar y terminar la reflexión que Juan Carlos nos dice, las obras exteriores sin devoción no sirven nada. En esta hora del proyecto de la escuela es necesario que recemos, no solamente que obremos, sino que recemos, para que el buen Dios siga ayudando a dar frutos, ¿sí? Si hay frutos, no es por nuestros méritos, porque nosotros mereceríamos cualquier otra cosa menos que bendiciones, porque nosotros le debemos mucho a Dios. De hecho, es al contrario, una obligación, es un deber moral que nosotros tenemos, el ayudar a formar a los niños, ¿sí? A los jóvenes, porque el mundo al que ellos se van a enfrentar es más difícil que el nuestro. La otra parte de la reflexión, es necesario que no solo seamos tradicionalistas del domingo desde las 8 hasta las 11, sino que seamos católicos durante toda la semana.
¿sí? Entonces ya, vuelvo, insisto, este tipo de cursos, de charlas, de tertulias son buenas para alimentar el alma. Y también, si nosotros no rezamos el Santo Rosario a diario, hagámoslo, porque es un signo de predestinación y de paso vamos consiguiendo las gracias que necesitamos. Y lo último es, si tenemos la oportunidad de asistir a la Santa Misa entre semana, hagámoslo. Hay gente que viene desde muy lejos para escuchar una Santa Misa y nosotros viviendo a media hora, 20 minutos, una hora, pues es como, no es consecuente con lo que estamos pregonando. Yo soy el primero, ¿sí? Entonces voy a tomar lección de las reflexiones que hacemos acá. Bueno, Juan Carlos, no sé si más o menos está la respuesta o, bueno, si me hice comprender. Y bueno, léanse este libro, El alma de tu apostolado, lo venden ahí en la capilla. Mao, y el otro, ¿Cuál otro no, libro? de Mariología, que hablabas de un nombre extraño, ese también se consigue ahí. Sí, el de Garrigou-Lagrange. Este está aquí. La Madre del Salvador, ¿qué se llama? Exacto, es este libro, La Madre del Salvador. ¿Sí? Es un libro espectacular. Creo que José Antonio me lo pasó por PDF, no estoy seguro, pero creo que José nos lo puede rotar. ¿Sí? Ay, genial, gracias. Si lo venden en la capilla, pues comprémoslo, ¿sí? De hecho, este yo lo conseguí, bueno, este me lo regalaron hace mucho, mucho tiempo. Richie, ¿vas a decir algo? Yo lo he visto en PDF, está en PDF. Listo. Entonces, sus dos libros les recomiendo que se los lean. Listo. Entonces, proseguimos. Quedan 10 minutos porque tampoco quiero pasarme a hacer las charlas in eternum. No, o sea, ya con 1 hora y media es suficiente. Entonces, en cuanto a la educación de la familia, en esta segunda parte vamos a ver algo relacionado con la educación familiar. Entonces hoy vamos a ver una presentación de lo que es esta parte del curso. Vamos a hablar de la virtud y nos vamos a enfocar sobre todo en la obediencia y la responsabilidad. En esta parte vamos a utilizar estrategias de la pedagogía moderna para aplicarlas en la formación de los hijos. ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental? Que aquí la pedagogía moderna nos va a dar las herramientas y nosotros le vamos a dar el alma a esas herramientas. La psicología moderna, la pedagogía moderna nos va a dar ese cuerpo, ¿sí? Ese robot, y nosotros somos los que les vamos a imprimir el alma y vamos a darle energía para que se mueva. Entonces, en últimas, vamos a sobrenaturalizar lo que nos están diciendo los autores modernos para conseguir de nuestros niños no solo buenas personas, sino también conseguir excelentes hijos de Dios. Entonces, recordemos, Pío XII decía, la familia es la cuna, donde nace y se desarrolla una nueva vida, la cual, para no perecer, necesita cuidados y educación. Este es el derecho y el deber fundamental dado e impuesto inmediatamente por Dios a los padres. Pío XII era genial, o sea, con un parrafito lo dice todo. O sea, ya se acabó el curso, no, mentira. Entonces, claro, ¿la familia qué es? Pues es una sociedad, es la sociedad primigenia que nosotros conocemos, ¿sí? Porque nosotros nacemos ahí y ahí nos desarrollamos, no solo nuestra vida material, sino nuestra vida espiritual. Y así, como la vida material necesita cuidados, y de hecho el gran Aristóteles también lo dice, que esa es la diferencia entre nosotros con los animales, con los no racionales, y es que nosotros necesitamos del cuidado de otro humano, ¿sí? Es algo ilusorio, es algo hollywoodesco, pensar que un niño puede sobrevivir en la selva como Tarzán, ¿sí? Porque el niño no puede sobrevivir, y ni siquiera Tarzán sobrevivió solo. A Tarzán lo recogió, fue un simio que lo amamantó y le enseñó las costumbres de la manada. ¿Sí? Los animales no racionales nacen con garras, nacen con alas, nacen con pezuñas, nacen con
cierto tipo de estructuras que los ayudan a sobrevivir por sí mismos. Ustedes nunca han visto un pajarito que esté volando o un polluelo que vaya a empezar a volar y que tenga que hacer un curso intensivo, una especialización para aprender a volar. No, porque él ya lo trae inserto en su software como animal no racional, como ave. Ustedes, no sé, un oso, pueden ver que los osos, siendo cachorros, ya se tiran a los ríos a cazar los peces y ellos no hacen los cursos intensivos para aprender a pescar con las garras, no. Ellos ya lo hacen por medio del instinto. En cambio, nosotros los seres humanos necesitamos aprender. A nosotros, si nos vamos para un campo, nos tienen que enseñar a cultivar la tierra, a coger el arado, a manejar un machete, a manejar el hacha, ¿sí? Porque no es solamente dar golpecitos así, sino que tiene una técnica para cortarse la madera. Lo mismo el tema de la recolección del agua, o sea, en el campo no hay acueductos como en las ciudades. Entonces, todo eso lo vamos aprendiendo, lo vamos aprendiendo como seres humanos. Y eso lo aprendemos por medio de los cuidados que nos dan nuestros padres y por medio de la educación. Así como los esposos tienen ese privilegio del deleite conyugal, del débito marital, en otros términos, de las relaciones para procrear, tienen esos derechos, también tienen otros deberes, y es el que se relaciona con la educación de los hijos. Todo esto que les expliqué es lo que dice Pío II en esa frase tan cortita. Es genial, es genial, es genial. Bueno, pero entonces a veces en la educación de la familia corremos el riesgo de idealizar los niños. Los papás tienden a idealizar a sus polluelos. De hecho, esto me evoca en la memoria un cuento, y es que una vez en un bosque había un leñador, y el leñador estaba cortando los árboles a diestra y siniestra. Y en una de esas, un árbol quedó mal cortado y le cayó sobre el pie al leñador. El leñador empezó a gritar auxilio, 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 y nadie, ninguno de los animales del bosque lo quería ayudar. Entonces llegó la noche y se le acercó la mamá búho y le dijo, ¿qué te pasa? Y el leñador dijo, no, me voy a morir acá, no ve que me cayó encima ese tronco y la motosierra me quedó por allá como a 2 metros y no la alcanzo, entonces yo creo que me voy a morir acá. Entonces la mamá búho le dijo, yo te voy a ayudar, pero con la condición de que tú no vayas a cortar el árbol donde están mis hijos, donde yo tengo mi nido. Entonces el leñador le dijo, bueno, hagamos el trato. Descríbeme a tus hijos, ¿cómo son? Y la mamá búho le dice, son los polluelos más hermosos que tú puedas reconocer en todo el bosque. Entonces el leñador dijo, bueno, pues con esa descripción yo creo que sí. Entonces la mamá búho le acercó la motosierra, él cortó la rama y ya quedó libre del pesado árbol que le había caído en el pie. Pasado un tiempo, en la madrugada, la mamá búho encontró en el piso su nido y los polluelos y escuchó la motosierra del leñador. Entonces la mamá búho, muy enojada, se fue y le dijo, ¿por qué has maltratado a mis hijos? ¿Por qué lo has hecho? Y él dijo, pero no, yo sigo conservando el pacto. Yo a los polluelos más hermosos del bosque no los he tocado. Y entonces ella le dijo, sí, los polluelos más hermosos eran mis hijos y es el nido que está allá. Entonces, esa anécdota, bueno, esa historia se cuenta en relación a la idealización de los hijos, ¿sí? Es lógico y es normal que los papás idealicen a los hijos porque los hijos son ese otro yo. Y no solo es una cosa romántica, es genéticamente cierto, ¿sí? Los niños tienen sus cromosomas, tienen su ADN, ¿sí? Entonces, en ese sentido se dice que son otro yo. Y en cuanto a las costumbres adquiridas, también. Hay niños que tienen los mismos gestos, las mismas sonrisas, las formas de recogerse el cabello igual que los papás,
Y a veces uno lo reconoce en familias, lo reconoce, por ejemplo, cuando está en los campamentos, que uno dice, este niño es de la familia tal. Porque no, mire que se parece al papá. Y efectivamente uno dice, ay, sí, sí, tiene como los mismos rasgos, los comportamientos, las formas de hablar. Pero entonces el riesgo es que en esa idealización a veces los papás no se den cuenta que los hijos también pueden cometer errores. Y por eso vemos escenas contrarias a la virtud, como lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en un centro comercial o en la misma calle la pataleta que hace un niño malcriado? Porque resulta que no le compraron un cono en crepes, sino que se lo compraron en McDonald's y se tira al piso a llorar. Yo una vez vi un niño que la mamá le compró un cono y el niño quería un bonjour. Y el niño agarró el helado y lo tiró al piso. Entonces es grave, es muy grave que los papás de pronto estén idealizando a los hijos, ¿sí? Y a veces hacen de un niño una persona malcriada. ¿Por qué? Porque habitualmente el niño malcriado no ayuda en casa. Y si no ayuda en casa, no ayuda en ningún lado. Segundo, hace muchos berrinches, se la pasa enojado con los papás, les contesta feo. Otra característica de que los niños son malcriados es que avergüenzan a los papás en público, ¿sí? Niños que no se comportan como habitualmente los papás los acostumbran, sino que son voluntariosos. No obedecen con facilidad, sino que los papás tienen que rogarles. Y aquí ustedes deben entender que ustedes son la autoridad en la casa, ¿sí? Ustedes son los que mandan. Ante ustedes, todos los que están dentro de la casa se tienen que subordinar. Todos los hijos tienen que obedecerlos. Otra señal de que el hijo es malcriado es que a veces hay que sobornarlo. Entonces, ay, por favor, ve y lavas la loza. Ve y arreglas tu uniforme y después te compro un helado. O te doy una chocolatina. O te dejo jugar en la tablet. No, ellos tienen que obedecer porque ustedes lo que les mandan es algo bueno. Otra característica es que nunca están satisfechos con nada. Y esto es muy grave, sobre todo con este tema de los niveles de frustración. Porque si ellos desde niños no se acostumbran a aceptar que hay cosas en la vida que no pueden tener, cuando lleguen a la adolescencia, y ustedes saben que en la adolescencia los niños son crueles, los jóvenes son crueles, entonces no se van a hacer las cosas como el niño malcriado quiere, y por eso terminan en depresiones, terminan con intentos de suicidio. Otra característica de que un niño es malcriado es que intentan controlar a los adultos, ¿sí? Las famosas manipulaciones. Entonces, como mi mamá no me dio permiso, entonces voy a hablar con mi papá. No, ahí tanto papá como mamá tienen que estar en acuerdo, tienen que latirles al unísono el corazón a la hora de educar los hijos. Si la mamá dijo que no, es no. Después el esposo habla con la esposa, venga, ¿y por qué no le dio permiso? Pero en privado. Y si el papá dijo que no, es no. Y la mamá después le dice al papá en privado, venga, ¿y por qué no le dio permiso? Pero que el niño no note que entre ustedes dos hay esas diferencias de opinión. Porque somos seres humanos y nosotros tenemos inclinaciones al mal. Y los niños son inteligentes, no son tontos. Entonces ellos se van a dar cuenta cuando haya esos desacuerdos. Y lo último es que un niño es malcriado y se nota cuando ignora a los papás, que los papás los llaman y nunca contestan ni siquiera con un ya voy. ¿Sí? Entonces es importante poner la virtud como precedente, ¿sí? Una repetición de actos buenos, ¿sí? Esa es la definición que el gran Aristóteles, y siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino lo dice. La virtud es una repetición de actos buenos, ¿sí? Mientras que el vicio es una repetición de actos malos. Bueno, dejemos hasta ahí, son las 9:03. Ya no me alargo más. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento lo que estoy haciendo es dar como un brochazo general de lo que vamos a ver con el curso de familias en el aspecto de la educación de los hijos.
¿sí? La primera parte se dirige en lo doctrinal a los papás para que ellos puedan guiar a sus hijos, y en la segunda parte el aspecto pedagógico y de estrategias para que las sepan aplicar a los hijos. ¿Hay alguna pregunta? O si no, damos por terminada la sesión. No, Mauro, muchas gracias. Todo muy claro. No, Mauro, muchas gracias. Bueno, Pocho, gracias. Creo que los hice dormir. No, te estamos oyendo. Estamos acá atentos. Muy interesante, no hay ninguna pregunta. Muy claro todo y muy chévere. Bueno, Angie. Profe, yo sí tengo una pregunta orientación. Adelante, adelante. Bueno, pregunta puntual. Lo que tú dices, evidentemente, pues los niños tienen sus épocas de berrinche, de consentimientos. A veces uno como papá pues comete errores también por querer callar, por querer tenerlos quietos. Yo me doy cuenta a veces con mi niño menor, mi menor no, el del medio, que es súper berrinchudo, y a él uno le habla y no, o sea, es como si no le hablara a nadie, como si le hablara a la pared, y él se cruza de brazos y, mejor dicho, no nos hace caso. Entonces, eso a uno le explota la rabia. Entonces, pues a veces uno no sabe cómo actuar, no sabe si pegarle, si gritarlo, si hablarle bien, si mal. Entonces, como que hay uno que... Bueno, esa pregunta es importante, es interesante, y de hecho la vamos a resolver en el transcurso de la clase. Pero no, mentiras, o sea, la vamos a resolver en el transcurso de la clase, pero por el momento te voy a dar una respuesta fundamental. Hay unos grados en la forma de llamarle la atención a los hijos. Eso por un lado. Lo segundo, él cuando llega a esto es porque ya les ha logrado doblegar la voluntad a ustedes. O sea, él ya sabe por dónde quebrarles la voluntad, ¿sí? Entonces, y no es que él sea malo, es que nuestra naturaleza nos inclina a descubrir ese tipo de cosas, ¿sí? Y en los niños se nota mucho. Entonces aquí es una tensión de poderes, la voluntad del niño contra la voluntad de los papás. Ahora bien, como él ya llegó a ese grado, a ese sumum, donde él ignora a los papás y se cruza de brazos, esto es una manifestación de que él tiene el poder, ¿sí? ¿Él por qué hace eso? Porque él sabe que es el rey. Él sabe que todo el mundo se va a inclinar a la hora que él haga el berrinche, a la hora que él se comporte de forma displicente. Entonces, esto es como Sun Tzu y el arte de la guerra. Aquí ustedes tienen que volver a reconquistar estas tierras que han perdido. ¿Y cómo se hace? No se entra de una vez lanzando una bomba nuclear, porque pasa lo de Hiroshima y Nagasaki. Exterminan todo y hasta ahí se acabó todo. No. En el caso de la corrección hay unos grados. Primero, se explica. ¿Él cuántos años tiene? Tiene dos años. Ahorita en abril cumple 3. Bueno, entonces, claro, pues que sí, también está muy pequeño. Pero entonces, claro, en este caso, ustedes lo que tienen que hacer es, si ustedes ven, y eso ya es una cosa muy casuística particular de los papás reconocen cuando los hijos entienden, los papás reconocen cuando los hijos ya tienen uso de razón, ¿sí? Yo no creo que con 3 años todavía tenga uso de razón, pero él sí tiene la habilidad de imitar los comportamientos. De hecho, eso lo vamos a ver en la otra charla, un video que se llama Ellos ven, ellos hacen, que habla sobre la imitación que hacen los niños del comportamiento de los papás. A veces también imitan el comportamiento de los hermanos, que eso es un factor que a veces uno no tiene en cuenta. Y resulta que si hay un hermano mayor que es voluntarioso y hace lo que se le da la gana, también el pequeñito refleja e imita esas conductas, ¿sí? Pero entonces, bueno, en cuanto a los grados de corrección, primero es poner la regla, decir, mire, estos son los límites que usted tiene, hasta aquí puede llegar.
Lo segundo es decirle, si usted cruza esos límites, va a haber un castigo, va a haber tabla. Tercero, una vez crucé los límites, ustedes cumplir con lo que proponen, ¿sí? Entonces, antes de llegar al castigo físico, existen otro tipo de castigos. Por ejemplo, no sé, no darles un dulce. Si toda la familia está comiéndose un postre, él no lo va a comer porque él se portó mal, ¿sí? Ustedes tienen que alimentarlo, tienen que darle los alimentos necesarios para su sustentación y crecimiento. Pero a veces hay placeres como los helados, los postres, las galguerías, que los papás son los que las consiguen. Entonces, por medio de ese tipo de estrategias, pueden ir influyendo en la voluntad del niño. Decirle, mira, es que tú no te has portado bien y acuérdate que nosotros te dijimos que a la próxima que no hicieras caso, no te íbamos a dar dulces cuando estuviéramos comiendo todos en familia. Él ahí va a hacer el berrinche. Entonces, en ese caso, uno que hace, le dice, mire, vaya y llore en esta habitación. Llore todo lo que quiera. Y usted sabe que lo está haciendo por berrinchudo y por malcriado. Cuando a usted se le pase la pendejada, viene de nuevo y nos pide perdón. Y cuando nos pida perdón, va a tener su recompensa. Entonces, hay diferentes cosas en la corrección. Tienen que enseñarlo a pedir perdón. Que él aprenda a agachar la cabeza frente a ustedes y pedirles perdón a los papás. Segundo, que él reconozca que lo que está haciendo está mal y no porque el papá se puso bravo, ¿sí? Que ese es el otro error, que a veces el chino dice, ah, no, es que mi mamá me dio una muenda, pero fue porque se puso brava, no porque él la embarró, sino porque la mamá se puso brava, ¿sí? Entonces eso es necesario enseñarle al niño, que las cosas que le pasan negativas en la familia no es porque los papás sean malos y sean bravos, sino porque él fue el que rompió las reglas y los límites que había en la familia. ¿Mm? Entonces, esto que te estoy diciendo es como una cosa muy sintetizada de lo que en algún momento vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay que ver qué cosas se espera del niño en determinadas edades. Después, hay que ver el tema de la formación de la responsabilidad en el niño, la disciplina. Después, el tema de la autoridad de los papás, porque a veces los papás no dan las órdenes claras y resulta que el chino queda perdido. Por eso en el ámbito militar, los militares se acostumbran a hablar fuerte y a hablar casi como al grito al oído. ¿Por qué? Porque es que la señal tiene que quedar clara. Si se llega a dar una señal que no se comprende, pueden matar a todo el batallón. Y en este caso con las familias sucede lo mismo. Si el papá no sabe dar una orden clara, si la mamá no sabe dar una orden clara, el niño no va a obedecer. ¿Y la culpa de quién es? ¿Del chino? No, es de los papás. ¿Sí? Entonces, eso es como, por eso educar es un arte, porque no es algo que está escrito en los libros, sino que se relaciona con un ensayo y error, o con un primero formar la inteligencia y después empezar a poner en práctica. El que pinta no coge y, ay, ya aprendí a pintar en óleo, ay, soy un artista, no. Hubo un proceso muy largo en que él tuvo que aprender a asimilar, a reconocer, a guardar en su memoria las imágenes, aprender a combinar los colores, a saber cuánta agua tenía que poner, ¿sí? Entonces esto mismo con los hijos es un arte. Y pues bueno, menos mal estamos empezando a hacerlo. ¿Se imaginan si no? Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, igual ojo, o sea, aquí estoy hablando de un aspecto genérico porque hay que preguntar muchas cosas específicas del niño, ¿no? Sí, hay que mirar qué temperamento tiene, si es melancólico, colérico, sanguíneo, flemático. Segundo, los factores de influencia, si el niño ve televisión, si tiene acceso a internet, si de pronto ve programas que lo lleven a ser malcriado, porque eso también pasa mucho, que los papás son un amor, son un pan de Dios, y resulta que el chino es así todo rebelde y uno dice, ¿pero por qué? Ah, es que él ve programas que son de adultos, o sea, no digo que pornografía, pero ve programas que son de adultos, por ejemplo, series que tienen mucha violencia, series donde ellos se acostumbran a mirar a adultos que toman decisiones de adultos, y por eso el chino se vuelve malcriado, o empieza a tener un comportamiento que no es acorde a su edad. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay muchos factores, pero yo lo que te estoy dando aquí es el principio que podría resolver ese factor negativo.
Ok, entendido. Bueno, Ajá. ¿hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? No. Bueno, listo. Entonces dejemos ahí. Vamos a rezar entonces. Vamos a pedirle a Santa Cecilia y a San Luis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos, antes bien dígnate escucharlas, oh Virgen piadosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos un Ave María y bueno, me encomiendo a sus oraciones para que el buen Dios me ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros. Santos Cecilia y San Luis. Rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, muchas gracias y que el buen Dios los bendiga, y me encomiendo a sus oraciones porque las necesito harto.